3, hablemos de Telefónica 42. Sí. Bueno, pues Madrid está muy 42. bien, claro que sí. Madrid 42 es el campus de programación informática al más alto nivel, gratuito, sin clases y límite de edad, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Federico. La verdad es que no se puede dar más. Y está abierto para todo el mundo. ¿Sabes cuántos se han para apuntado? todo el mundo. ¿Cuántos? Empezaron 40.000, 4.000 ahí en la selección, ¿Sí? Porque te hacen una selección, Hombre, primero, claro. 2 horas online. O sea, tú no tienes que simplemente online, te hacen 2 horas y media de estudios de matemáticas. Sí. Y te preguntan cosas, y hay gente que sabe y gente que no sabe. Y los que pasan ese filtro ya entran en la piscina. Y la piscina, es que nos lo contaron ayer, Sí. la piscina son 4 meses de prueba, está a prueba. Y ya los que saben nadar en la piscina, Claro. entonces entran en un programa que puede durar hasta 3 años y medio o menos. O menos, son 21 Hay gente niveles. que lo compatibiliza con algún tipo de trabajo, Claro. aunque es tan exigente que dice que es casi incompatible, porque empiezan a trabajar entre ellos y es mucho tal. hay que hacer Y al mucho principio trabajo. todo es muy colaborativo y muy patatín y patatán, pero luego empieza de verdad el trabajo. Y en 3 años y medio, bueno, tienes un título, están colocados 2 años antes de terminar. Pues ahí está, la Fundación Telefónica se ha puesto a ello, Madrid 42madrid.com es donde se pueden informar y animamos a todos aquellos que quieran hacerlo a que se pongan en contacto. Bueno, Vieito Rubido, Carmelo Jordá, Maite Muy Rico, buenas. bienvenidos. Hola, buenos días. Maite, ¿qué está pasando en América? Y no me refiero a Argentina, me refiero al golpe de Estado en Bolivia, a la toma de las calles en Chile, al golpe, casi golpe fracasado de momento, en Ecuador. Y luego a Zapatero revoloteando todo por ahí, el cártel de... Bueno, esta es una vieja historia que viene de Puebla, del Foro Sao Paulo, cuando estaba Lula, etcétera, y que parece que está en marcha, que es volver al ALBA, al grupo este de países comunistas, bolivarianos, con el toque fascista para en Argentina necesario, porque los peronistas son así, pero al final es acabar con la democracia en toda América del Sur, y además Sí, a sí. gran velocidad. Es terrorífico, son como oleadas, cuando ya parece que el continente va saliendo de épocas oscuras y encaminándose pues ya a un asentamiento de la democracia, de repente pum, hay un cambio, marcha atrás. En este caso, hombre, es verdad que cada país tiene sus peculiaridades. Pues en el caso de Chile, lo describía muy bien el otro día Andrés Oppenheimer en su columna, es un país con protestas del primer mundo, de Bueno, ciudadanos que quieren servicios y que quieren, que es verdad que económicamente está ahora peor, pero que exigen una serie de cosas que en otros países ni se lo plantean porque no han llegado a ese nivel. Álvaro Vargas Llosa escribía en ABC el otro día una columna que decía, ya quisieran, no todos los países americanos, ya quisieran muchos países europeos tener los problemas de Chile. Y además todo empieza, son movimientos deliberadamente violentos desde el principio. Absolutamente, o sea, por 40 céntimos que subió el billete de el metro, billete, eso el estaba grado de preparado. destrucción y de violencia es porque siempre en Chile ha habido un foco de ultraizquierda, de izquierda comunista muy activo. Yo Y en estuve- este caso... El MIR, el de Boye. Sí, Sí, el yo de estuve, Boye. yo estuve El de Boye. en Chile en junio pasado y estuve con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda, allí con él. Es un personaje interesantísimo porque él es un multimillonario que no necesita para nada, vamos, desde el punto de vista económico, eso. Le dedica el día entero, tiene la mesa repleta de papeles. Es de estos obsesivos que él busca todo, que él Pero controla yo eso todo. le veo el problema de Piñera, que hizo una gran tarea en la economía chilena en su No, día. es que está creciendo al 4% Sí, Chile. pero que es un gestor. Y un país tan politizado como Chile, con una izquierda que no ha renunciado nunca a la violencia, porque lo de Bachelet ha sido un tente mientras cobro. Pero, oye, que han gobernado de Pinochet, las izquierdas han gobernado Chile mucho más tiempo que las derechas. Es igual, es como en España. El hermano de como pasó. el hermano de Piñera es el ministro que tiene Pinochet para crear el gran sistema Bueno, ya de lo plan han de echado. el gran sistema de plan de pensiones privado Bueno, el que se salva, pone en marcha. el que se salva pone- es el hermano de realmente Piñera, aquello. que dicho sea de paso, entre ellos se lleva muy mal. Bueno, pues ya Ya. lo ha echado del gobierno, que como la primera cabeza que ha sacrificado, lo cual es un error.
Tú no puedes sacrificar cabezas ante un movimiento violento en la calle. Pero bueno, en fin. Pero bueno, Chile... Pero vamos, Chile es solo una parte. Chile es una parte. Ecuador, claramente. Detrás de todo esto, quiero decir, al margen de los problemas que tenga cada país, hay obviamente, hablabas del Foro de Sao Paulo, obviamente el chavismo, el régimen de Maduro está también, y Cuba sembrando las tempestades, no sé qué era Diosdado Cabello, que hablaba de la brisa bolivariana, pues yo diría que es el hedor castrista el que empieza a expandirse otra vez por América Latina. Pero a enorme velocidad, con enorme violencia. En el caso de Ecuador, se supo, por ejemplo, cómo Correa había estado reunido con Maduro y con toda su cúpula en Venezuela. Rafael Correa, que recibió dinero de las FARC para su campaña electoral. Que fue una de las cosas que ha costado que Lenin Moreno, que es fantástico que se llame Lenin, rompiera con él. Cuando viera que era un tipo que era el cártel de los soles, que eso ya no era la presidencia de Ecuador. Sí. Él amenazó con ponerme una demanda porque yo saqué esto cuando trabajaba en el país, a partir de los papeles y los documentos que se les confiscaron a las FARC, ahí estaba. Después en Argentina ha sido, en fin, la desgracia de ese país, que los peronistas vuelven al poder después de haber destrozado un país. Cuando fracasa alguien reformista como Macri, regresan los mismos que provocaron el caos. Lo que es sorprendente es que Venezuela siga teniendo esa capacidad de maniobra a pesar de estar arruinado. Le viene muy bien porque además es que la atención se eleva, la atención internacional. Y mientras tenga la cocaína... Cuba es muy llamativo. Poco que estaba sobre Venezuela la ha logrado desviarlo hacia el resto de Latinoamérica, y efectivamente ahí también está detrás Rusia. Es decir, el gran aliado. Cuando sale, yo creo que China menos... Mira, hace un par de meses, hubo un informe, no sé si estaba Carmelo de por medio, quién nos lo hizo, en Libertad Digital, sobre los que estaban extrayendo los metales estratégicos y las piedras preciosas, por ejemplo, las esmeraldas, los diamantes, porque es que Venezuela, la verdad es que tiene de todo, pero lo que no tiene ya es gente capaz de extraerlo, ya ni siquiera el petróleo. O sea, PDVSA está en Moscú, las hijas de Diosdado Cabello están en Pekín. Es decir, la casta comunista dirigente ha puesto a salvo unas millonadas que se ha llevado. ¿Y quiénes están ahí? Están Arabia Saudí, curiosamente. Perdón, está Irán. Está no Irán. Está Si está Arabia, no está Irán. Sí. Y si está Irán, no está Arabia. Está Irán. Está Irán, China, Rusia, que son la madre del cordero de toda la desestabilización. ¿Y por qué? Pues porque están en lo mismo, en cambiar, como Estados Unidos ha decidido quedarse en su casa. Claro, es decir, Trump está haciendo lo que le pedían los europeos, que Estados Unidos go home. Pues go home, y ahora, ¿quién defiende Europa? Que entregan a Putin, Oriente Medio a Putin y el Pacífico a China. Y entonces la clave es que América quede cortada por México. Y en eso están. Esas conexiones son transversales de norte a sur. Es decir, de norte a sur hay una presencia de Irán, hay una presencia de Hezbollah. Es decir, no solo obviamente es el chavismo, sino todo lo que va asociado a él. Sí, y hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y me parece muy preocupante, que es el resurgir de la violencia, la violencia política, que por ejemplo en Chile ha sido tremendo. Ayer entrevistaban en Es la tarde de Dieter a John Müller, que ha estado contando y ha estado poniendo imágenes. Es que en Santiago de Chile han quemado el 80% de las estaciones de metro. Es una cosa brutal. Pero nadie que conozca la violencia de la izquierda en Chile se puede sorprender. Pero es que luego han vendido la mula ciega de que Allende era bueno. Pero sí que ha habido unos años, Federico, en los que el uso político de la violencia era una cosa de situaciones ya, iba a decir, muy desesperadas. Por ejemplo, Venezuela, y normalmente desde el poder. Pero este revival de la violencia... son los comunistas de toda la vida. Es lo de siempre, pero que durante unos años parecía que nos habíamos librado de eso. Yo recuerdo que cuando salió el manual del perfecto idiota latinoamericano, que tuvo un enorme éxito, cuando parecía que América había descubierto que esto del comunismo es una ruina, además de que te mata, te arruina, y que no es bueno, que era mejor ir hacia la democracia y tal. Hasta en Bolivia, que tenía más golpes de Estado que años de existencia en la República, cuando volvió Paz Extensoro por segunda vez, volvió civilizado como Alan García en Perú. Es decir, muchos países estaban haciendo el retorno. En el fondo Macri es lo mismo, es decir, oye, que así esto va muy mal. Pues tuvieron que, años después, el retorno del idiota, porque es que en 20 años todo lo que parecía avanzado
Pero se ha ido En Bolivia, no hemos Federico, hablado de pero Bolivia, el golpe de El golpe de Evo. es un golpe de Evo Morales calcado del de Maduro. El de Calcado. Maduro, Federico, exactamente. la presencia de Rusia yo creo que es mucho más importante. Incluso es cierto que, por ejemplo, en Venezuela, Tarek Al-Sami, que fue vicepresidente y llevaba la seguridad y ahora es ministro de Seguridad, creo, de Interior. Sí, Sí, Está, es el está hombre que le perseguido daba, por narcotráfico. pero que en le daba los Estados Unidos. pasaportes a mucha gente de Hezbollah. Aquí en España está detenido el Pollo Carvajal, que era el jefe de servicios de inteligencia Sí. de Chávez, y que su gran aportación tanto al CNI español como a los servicios de inteligencia era el conocimiento que había de las relaciones con Hezbollah allí Claro. en Venezuela. Pero Rusia está detrás. Y ojo, porque Rusia también está detrás de las cuestiones de Cataluña, ¿eh? Sin ninguna duda. Hay un informe, lo que pasa es que no ha trascendido, del CNI, y que yo creo que lo debe tener, si no es un informe, debe tener algo parecido el juez García Castellón, donde efectivamente se localiza una conexión con los rusos. Mira, hay A nivel, una... dices, informático, o sea, la guerra digital o ya no, más, hay- más- es algo peor, porque- Más sobre el concreto, terreno. Mira, esto no es como fue medio público, pero la cena de aniversario del mundo, yo estuve con Margarita Robles, que nos ha seguido siempre. Cosas que sea de izquierda y otra cosa que quiere informarse y tal. Bien. Y entonces venía de una reunión de la OTAN. Y el informe de la OTAN sobre China dice que era espeluznante. O sea, hasta ahora la OTAN, en el estilo clásico de Javier Solana, hacía pues como el CNI de Soraya y ahora el de Sánchez. Prefería no saber. Pero ya el convertir en un lago chino el Pacífico está tan avanzado a base de bases que crean con islas flotantes. La nueva ruta de la seda, que yo creo que eso va a ser como la invasión de Afganistán, que ahí se van a arruinar y como roban tanto los comunistas chinos como los comunistas de todas partes, no va a haber para tanto. Pero claro, ahora China tiene lo que no ha tenido nunca Putin, que es mucho dinero. Entonces, el Pacífico, ellos quieren convertir lo que quería el Japón, que el Pacífico sea un lago japonés. Esto quiere que sea un lago del imperio del centro, que es China. Lo tiene casi Y, conseguido. y Estados Unidos está dispuesto a que Putin se encargue de Europa y Oriente Medio. Y en eso están. Claro, eso para la OTAN es letal, porque significa que ha ganado Lenin y que ha ganado Mao Zedong, porque al final son regímenes semejantes. Los viejos Federico, imperios. pero Margarita lo que tiene también, como ella ahora depende de ella el CNI, tiene un informe del CNI sobre, por ejemplo, la estrategia en materia de puertos de China. China está interesadísima en instalarse en todos los puertos. Compró el Pireo, lo ha comprado. Tiene, el Pireo pero de Grecia. pero de los 10 puertos más grandes del mundo, 7 están en China, 7. Y ahora lo que quieren es como una especie de collar que empieza en China y va por todo el Sí. Pacífico, el Índico, Ellos y van quieren ser controlando el África. imperio del centro. África ya es territorio. Han Sí, hecho sí. por primera vez un ferrocarril que cruza África, lo que no consiguieron todas las potencias Bueno, coloniales. yo estuve también en julio estuve en China y la verdad es que te impresiona el desarrollo de aquel país, te impresiona. Pues te digo yo que tienen más Desde el punto de peligro, yo más digo, te peligro que impresiona nunca. desde el punto de vista económico, la Porque potencialidad de ayer ese habían país. entrado- Eso no es- yo estuve en la Rusia de Gorbachev y era un desastre aquello. hombre, claro. Era un desastre. Estos no, ¿eh? No, es que estos además tienen la crueldad de Mao, la crueldad de Deng Xiaoping y la avidez de dinero de Deng Xiaoping y sus sucesores. Y Que, por una cierto, Deng tecnología... Xiaoping, el clan de Deng Xiaoping es quizá el más rico del mundo. Sí, sí, O sea, pero estamos hablando de que el Partido Comunista ha privatizado China. claro. Se lo ha quedado, pero claro, son 6 millones los que tiene el Partido Comunista, tiene más, pero 6 millones de verdad, de los cuales mandan un millón aproximadamente. Oye, sobre 1.400, que 1 millón, de los cuales 1.400 son Sí. 400, las zonas verdaderamente ricas, costeras y tal, hay 1.000 millones ahí, bueno, que son mano de obra barata en el interior. Pero claro, es una fuerza económica con todo el dinero chino del exterior, que ya no se sabe si es del exterior o del interior, porque el chollo está, por eso se tiene que encargar a Hong Kong, el chollo está en que no se pueda distinguir el dinero que sacan los comunistas del dinero que meten los comunistas con beneficios fiscales, que es el gran negocio de China. Por eso los europeos no hacen negocios en China y los americanos tampoco. Los negocios en la China comunista los hace el Partido Comunista.
Sí, y sí. nadie más. Y nadie más. Y Es que nadie más. Hay muchos errores de empresarios, sobre todo españoles, que van allí y como me dijo a mí uno, dice, yo del primer viaje salí convencido que me iba a hacer millonario aquí. Sí. Después pasan los años. El marido pasan de los meses, Carmena también. Cuba pasa exactamente lo mismo. bueno, Igual, los En Cuba hoteleros. Es más, al te final dejan. acabas pagando tú No, y te acabas acaban perdiéndolo echando. todo. Ellos en Cuba, y yo tengo un buen amigo, cuando llevas un determinado tiempo te echan. Pero te echan con echan. Con una mano pero delante y China otra igual, detrás, ¿eh? con una arbitrariedad absoluta. ¿Por qué? Porque te levantaste por la mañana y no debías levantarte. Con Sí. ese motivo te echan y Cuando- efectivamente te dejan a lo mejor. Cuando Eso me la hace mitad mucha de tu gracia. empresa es de una dictadura feroz, pues es un problema, que decir, porque es la mitad y Pero es están que al allí, son final- los que controlan. Y todas las empresas, la mitad es de Mira, la dictadura pero Pero feroz. es que al que- final, que lo decía Federico, que probablemente es el autor español ahora mismo que más sabe del comunismo, Federico. Desde luego no- con China no lo digo para... llevo un año trabajando y yo no sé cuándo voy a acabar ese libro. pero- Porque la cantidad de material que hay que averiguar, hay más material sobre Mao y sobre Deng Xiaoping en la época del comunismo clásico, el comunismo visible, que ahora, que es el comunismo Lo que pasa es invisible. que son Es mucho terrible más- porque hay una inmensa cantidad de información que están saliendo en grupos clandestinos de Internet en Occidente, con ayuda de disidentes chinos, de todos los que pudieron salir cuando Tiananmen y que no han podido volver, por supuesto, que es tremendo. Pero es que todo lo que va saliendo es espeluznante, o sea, es mucho más de lo que hizo la Comintern en su día, porque la Comintern lo que hizo fue derrochar. Estos invierten, Pero estos Cuba- cabritos Con un están uso de la- invirtiendo con muy un uso bien. de la Es que ellos tecnología que es aplican- escalofriante. Ellos ¿eh? aplican criterios capitalistas en Totalmente. su estrategia. En cambio, los cubanos no, es decir, Cuba es un desastre desde el punto de vista de... En realidad, Cuba es una finca de una familia, que es la familia Castro. Pues sí. Sigue mandando... No, es que está aunque está Díaz Canel ahí. Raúl, sí, el que- Canelo pero que manda es de el yerno, Raúl. el yerno es el que manda en las FARC Sí. y en la economía de Cuba, y su hijo, que es el único al que hirieron en la retaguardia de Angola, que ya es el colmo, está en la retaguardia y perder un... Le herirían en la retaguardia. No, en la Sí, pues sí. el hijo es el jefe de los servicios de inteligencia. Entonces, Cuba O sea, en que ha realidad, heredado a Barbarroja, es que el Cuba- marido de Marta Harney, que Pero- Sí, esta era de la, sí, de América siempre, Latina. pero es que era Cuba en realidad es una dictadura familiar. No es claro. una dictadura comunista, la ni nada, cuenta es una del dictadura comandante, familiar. la cuenta del comandante, como le llaman en el exilio, comandante que al final dejó de andar y murió, creo. Pero es igual. La cuenta del comandante en Suiza lo hacía el 8º hombre más rico del mundo. Porque claro, ¿por qué fusilaron a La Guardia y compañía? Y Ochoa. Ochoa, sí. Porque se quedaban el dinero de la droga. Sí. O sea, si es que, claro, Cuba, lo mismo que ahora Venezuela y las FARC, viene alimentándose del tráfico de todo lo prohibido, empezando por la cocaína, desde hace 30 años. Pero esa distinción entre el comunismo, digamos, artesanal Sí. y el comunismo de Científico, empresa siglo XXI, que es el chino, está Es muy bien impresionante. tirada. Sí. Bueno, dejadme que os cuente, porque están sucediendo ya cosas importantes. Puigdemont está declarando ya ante la justicia belga. En principio, lo que va a solicitar su defensa es un aplazamiento. Un aplazamiento porque, según han explicado, no han tenido tiempo para prepararse esta vista. Se va a fugar. No les ha dado en 2 la años. Fiscalía belga ya sabéis que ha solicitado la extradición En cuanto por la ha sedición y pedido por Llarena, malversación claro. en cuanto la ha pedido Llarena, así que veremos a ver qué es lo que sucede. Y por otro lado, jornada importantísima hoy, Federico, porque sabes que parte de los universitarios independentistas, han declarado una huelga general y han pedido a los rectorados de las universidades que les hagan una evaluación alternativa para que estén liberados de las clases y puedan acudir a manifestarse. Ya son centenares los alumnos que están en las puertas de las facultades que están cerradas, que quieren entrar a estudiar, Hombre, es que han a que pagado, le den sus han clases, pagado han y pagado quieren las tener un matrículas título. y hoy Lo se de los espera rectores en España es una una jornada- es una Mira, vergüenza, ¿sabes a- lo de los Es una rectores. jornada Esto complicada. lo he vivido yo en Barcelona en los últimos años de Franco. Como los profesores estaban muertos de miedo, igual que ahora, como la culpa siempre de la corrupción en un aula es del profesor, que es el que no mantiene la disciplina, y por encima los profesores de los rectores. Pero Evidente. cuando el profesor está vendido para mantener esa disciplina, hay un tema Mira, ahí complicado. ¿eh? Los 3 años que hice yo de la especialidad de filología, menos mal que leía por mi cuenta y que tenía un bachillerato muy bien hecho, en Teruel. Pero de los 3 años, 1 año y medio no tuve clase. Y nos daban el aprobado general político, Bueno, pero el AGP. Pero esto tal, solo nos examinábamos para matrícula de honor y beca.
Eran los únicos exámenes. Hubo un año en que no tuvimos más que 6 días de clase y otro 2 meses. O sea, así, es decir, perdimos con unos profesores extraordinarios, como había en filología, con los mejores escritores en español, Martínez que Sousa, venían a contarnos allí sus novelas. O sea, venía García Márquez, venía Donoso, venía Vargas Llosa a contar las novelas que estaban escribiendo. ¿Había ese Por supuesto. En filología En española, filología española de las mejores, Barcelona sí. era la mejor del Estaba mundo. Martínez Sousa, ¿no? Bueno, Martínez estaba, Sousa. mira, ahí estaban Blecua padre, Sí. bueno, no comparar con Blecua hijo, entonces un tipo que tenía un humor extraordinario, Castro, que era un aragonés, eran aragoneses en Sí, general, porque Blecua era aragonés. José Carlos Mainer, que era, digamos, el segundo aragonés, que todos acabaron huyendo a Zaragoza o simplemente huyendo de sus obligaciones. Ramona Violant, que era una experta en novela hispanoamericana, y luego Marco, el que escribe, que es el que dirigió mi tesina, bueno, ahora sería supertesis, antes era tesis de licenciatura, que llevaban tesina y tesis doctoral, que se presentaba a veces al final de tu carrera, cuando te jubilabas, como coronación de la obra. La tesis, se llamaba tesina, pero la tesis de ahora, que me la dirigió Marco. Y estaba también Antonio Vilanova, que era el gran especialista en Cervantes, que era el jurado de los premios Planeta y tal y cual. Estaba un plantel impresionante, pero impresionante. De lengua española. De lengua española y de literatura española. Un día entró Blecua era sordo, y Blecua padre. Y los hijos son sordos políticamente hablando, pero porque se lo hacen. El otro no, el otro era un sabio. Entró y nos hizo una clase de memoria sobre la relación de Petrarca y Garcilaso, citando de memoria a Petrarca en italiano o en el toscano primitivo y a Garcilaso. Y cuando acabó, nos pusimos en pie a aplaudirle. Uh-huh. Y esos profesores, Pues esos maestros, eso los desperdiciamos no, es con que no año y existen medio ya de ahora. huelga general política. Tócate Pues las así están narices. las cosas en Cataluña. Vamos a recomendar el Colacel, Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy? Pues, Quizá a los estudiantes de Sacabat y de todos a los de estos Sacabat, grupos que es lo mejor. quieren, Oye, que han están pagado una reivindicando. matrícula y tienen derecho a recibir clases. Los Claro, por otros supuesto. tienen derecho a irse al guano, a la cárcel o al paro. Pero ellos no, ¿eh? Bueno, pues para ellos vamos a recomendarles, se lo mandamos. Venga. El Colacel, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas Direct. Para proteger Tan nuestra vivienda. especial la seguridad. Eso es, con grandes profesionales que además están a nuestra disposición las 24 horas del día y no solo en España, sino también en gran parte de Europa, donde también son líderes en la venta de alarmas. ¿Dónde podemos ver todo ese catálogo de alarmas que tienen? En securitasdirect.es, ahí están esos vídeos que tanto nos gustan y podemos hacer también un cálculo online para no llevarnos sorpresas. Así que 900-130-900 para contratar, que además es gratuito. 900-130-900. Bueno, y dentro de 49 minutos abre el Corte Inglés. Abre el Corte Inglés. Caballeros, atentos, que A llega ver. el frío y los 8 días de oro del Corte Inglés lo tienen todo preparado. 8 que a veces son 18. De hecho, son 18 contados, sí. Oh, Camisas de me Emilio encanta. Tucci, que pasan de 49,95 a 39 euros. Trajes de Dustin, que ya me he enterado, por solo 159, es que nunca se sabe si dice Dustin o Dustin. Dustin, ya te he contado muchas veces, pero uno de los problemas gramaticales que yo tuve en mi vida era que el uniforme del colegio, todos los becarios de Teruel, que en la dictadura estudiamos los pobres, por primera vez, con beca. Siempre que aprobaras la beca y mantuvieras 7 de media. Pero todos los espabilados estábamos allí. Y teníamos el uniforme de los becarios, que era el del Frente Juventudes, que era el colegio donde estábamos los pobres. Los ricos iban a La Salle porque tenían un nivel muy inferior al de los pueblos, que los despreciábamos. ¿Sí? Ahí la lucha de clases, la intelectual, la ganábamos los de los pueblos. Pero mi uniforme ponía Emilio Tucci. Digo, vamos a ver, será Emilio. Yo no conozco ningún Emilio, está a punto de tirar el té Cuquicha. Esto tiene que ser un error. Pero hombre, ¿cómo va a ser un error si está bordado? Pues tiene que ser un error. O sea, Emilio no existe en español. Diccionarios, no hay ningún Emilio. Y luego me han dicho que es un nombre comercial. Se inventó el del Corte Inglés. Que no existió nunca ningún Emilio, ni Emilio. Era la réplica que habían inventado los del Corte Inglés inteligentemente frente a Hermenegildo Cegna. Exactamente. Entonces está Hermenegildo y pusieron Pero, Emilio. y si lo hubieran dejado en Emilio, que también se puede decir Mira, en pues, italiano,
a mí no me hubieran ocasionado una zozobra que me duró el tiempo del uniforme. Pero se te quedó la marca. Tanto que se me quedó. Además, buenísima, no estaba, por cierto. No estaba mal tirado, buenísima. entonces, el Y nombre. los zapatos gorila. Tampoco se Sí, me hombre, olvida. buenísimo, los zapatos gorila. También en el Corte Inglés los Fluchos y los Callahan a un 20% de descuento. Fíjate. Hasta el 10 de octubre, los 8 días de oro del Corte Inglés. Una pausa, ya está Santiago Abascal esperando a ser entrevistado. Pues, Y a lo mejor nos puede confirmar qué es lo que va a pasar finalmente en Barcelona. Parece que se confirma que van a abrir allí campaña en Hospitalet de Llobregat finalmente, a pesar de lo que pretendía Colau. Así que ahora a lo mejor nos lo puede confirmar. Hospitalet es ayuntamiento distinto, ¿eh? Claro, claro. Sí, Su intención sí. era Ahí hasta Barcelona, los pero de hecho socialistas que no son está españoles. Porque está pegado, ¿eh? Sí. Hay una anécdota, bueno, ya lo cuento cuando venga Abascal. Es La Mañana de Federico. Es radio. Pues lo único que está estable en España, porque las encuestas, y ahora que venga Tenazas a moverlas, va a ser un caos. Pero el tiempo está igual que ayer. Llueve en Galicia y en el resto de España, pues no. Temperaturas fresquitas, sin exagerar. 20 grados de máxima en Madrid, casi calor en Canarias, 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima, pues Teruel y Soria, tenemos que estar al frente del pelotón del pasmo con lo que hay. Con este clima tampoco se pueden hacer milagros. 7 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, el IBEX 35 está retrocediendo solo un 0,12%, prácticamente plano, unas décimas en negativo. Está en el nivel de los 9.422 puntos. Ven los analistas posibilidad de que el IBEX 35 llegue a tratar de atacar el nivel de los 9.600 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día, una jornada en la que esperamos todavía los resultados de grandes bancos que tendremos mañana y pasado. Así que, bueno, pues tenemos ahora mismo impasse, como te digo, corte negativo, un 0,12% abajo, 9.422 puntos para el 35. Bueno, Verónica Caso, cuando había libertad en Barcelona, recuerdo que salió un título que era ¿Quién tema la Bauhaus feroz? Porque era una cosa tremenda. La Bauhaus ha hecho un destrozo en Barcelona tremendo. Esas cosas que hizo Bofill. Que hubo muertos. O sea, pero en fin, lo dejaremos para cuando tengamos más tiempo para contar cuando había libertad en Barcelona. Había mucho más en la dictadura de Franco que en la dictadura separatista. La Escuela Bauhaus es la noticia de interés cultural de la ONCE con motivo de su centenario. El Museo Thyssen reúne 14 obras que están vinculados a ella. La Pinacoteca muestra una faceta desconocida a través de pinturas de alumnos como Josep Albers o Kandinsky, impulsores del movimiento que está presente a día de hoy en la arquitectura. Y tan presente. Toda esa cosa incómoda de ángulo recto que vean en un edificio, en una silla, todo viene de la maldita Bauhaus. La mitad de los lumbagos europeos, en los ricos, vienen de la Bauhaus. En el pecado llaman la penitencia. Para que no se te olviden los premios del... Pascal, bienvenido, una vez más. Muchísimas gracias, buenos días. Vengamos a lo de ayer, decía Jorge Manrique. Hace 4 meses a Vox se le daban entre 7 y 12 escaños. Es la verdad. Estaba muerto. Y bueno, así salían las cosas. Era justo antes de la formación de gobiernos regionales, autonómicos, grandes municipios, etcétera. Toda esa política de tiras y aflojas que a mi juicio duró demasiado. Pero bueno, al final acabó en lo que acabó. Y es que la izquierda perdió muchísimo poder territorial. Especialmente Andalucía y Madrid, la más poblada de las comunidades y la más importante económica y políticamente de las comunidades. Pero el partido iba, digamos, al menos en las encuestas y en general la impresión que había era mala. Y hete aquí que 4 meses después
ya creo que hasta Tezanos, alias Tenazas, ya le va a dar 40 o 50 escaños, no sé, cuidado. Teme a los griegos cuando traen regalos, porque en fin, cuidado. Pero en todo caso, la impresión es que Vox ha remontado y que entre la crisis, la violencia en Cataluña y el caso último de la memoria histórica, que es el ataque a la tumba de Franco, el montaje del helicóptero, etcétera, que a juzgar por la foto que mandó ayer Carmen Calvo, no les ha salido bien, porque si no, no lo mandaría una foto como si no hubieran hecho nada. Claro que lo han hecho y les hemos visto. Y ahí se quedó solo Vox, defendiendo algo que parecía impopular. Sin embargo, en las encuestas no ha dejado de subir. Esto es que cuanto peor le va a España, mejor le va a Vox. Yo creo que no. De hecho, también creo que hay que ver las encuestas con bastante escepticismo. Tanto las que nos decían que estábamos tan bajos como las que ahora nos dicen que vamos a tener un resultado espectacular. Durante esas fechas nosotros no estábamos decaídos ni estábamos preocupados por una gran debacle y ahora tampoco estamos exultantes ni vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Es verdad que notamos una tendencia positiva, que detectamos una gran movilización en torno a Vox en todos los mítines que estamos celebrando por toda España, que vemos cómo se reconoce nuestra claridad, incluso lo hacen algunas personas que probablemente no nos voten y van a optar por otras alternativas políticas, pero que ven que Vox es un partido que da certidumbres, que da firmezas en un momento de desafío al orden constitucional y a la unidad nacional, en un momento en el que el profanador de la Moncloa, el carroñero Sánchez, quiere recuperar y restaurar todos los odios del pasado entre los españoles, y hay muchas personas, no necesariamente franquistas, sino que quieren vivir en concordia, incluso que pueden ser de izquierdas, pero que no entienden este debate, que reconocen a Vox su posición de firmeza y de apelación a la concordia nacional, hecha además sin olvidar cuál es la verdadera memoria histórica de la izquierda que le estamos recordando. Y yo creo que esa claridad está detrás de esa sensación generalizada de que Vox está poco a poco recabando más apoyos. Hay una cuestión que a mí me pareció muy importante y aquí lo señalé porque en Abascal se ha notado una maduración como suele pasar. Claro, a los toreros hay que probarlos en Madrid y con las ganaderías fuertes. Es decir, cuando llega al Congreso. Y hay un momento también en el mitin segundo de Vistalegre, pero que dijo usted en el Parlamento. Estos van a por la monarquía. Aquí lo que se quieren es cargar la monarquía constitucional, que es la forma del Estado español, porque es España constituida en Estado. Podría haber sido una república, pero es una monarquía parlamentaria. Y van a por el rey, que además demostró que era el último obstáculo cuando fallaba la clase política en el gobierno o en la oposición. Yo creo que esto es lo más grave de lo que pasa, que es que a la luz de las encuestas en España, lo decía esta mañana porque estoy pensando en lo que escribiré el domingo, hay que hacer las cosas bien. En España nos vamos a ver abocados a solo dos soluciones, reacción o revolución, porque Sánchez solo puede formar gobierno con un bloque abiertamente revolucionario, republicano, para meter a Bildu, a la Esquerra, a Puigdemont, a los comunistas desorejados de Caracas y a los desheredados de Bolivia. La única solución es un bloque republicano, es lo único que pueden tener en común. No tienen... Ni siquiera eso, según las encuestas, no sé qué dirá Tezanos, pero es que ni siquiera se podría formar ningún gobierno con mayoría. Pero pueden dejarle gobernar siempre que incluya, y a eso es lo que le quería preguntar, referendos, consultas que se hacen pasar por leyes y entramos ya en ese proceso plebiscitario, que es lo terrible, que es cuando un régimen se viene abajo, porque el día en que los representantes parlamentarios no representan a un país, veas Inglaterra, se acabó el sistema. Es decir, ¿para qué pagamos impuestos y pagamos a los políticos? No es para estar mirando nosotros la letra pequeña. ¿Tiene la impresión de que lo de Cataluña, la violencia desatada en Cataluña, es precisamente una parte de la formación de los dos tripartitos que diseñó Reures, que va tanto para Madrid como para Barcelona, Esquerra, comunistas, socialistas, pero con una diferencia. Estos no son los comunistas de la transición, estos son los de Caracas. Este no es el socialismo de la transición, este es el de Zapatero y el que saca Franco de la fosa, y en cambio la Esquerra es la de siempre. Partido de izquierda, republicano, masón y golpista, que es lo que siempre ha sido la Esquerra republicana.
bueno, hemos visto cómo la violencia terrorista que ha ocupado las calles de Barcelona durante estas semanas también se ha intentado reproducir en Madrid y en algunos otros lugares de España. Ha habido una movilización de la extrema izquierda, en Valencia también. Lo intentaron en Zaragoza, pero fueron expulsados a gorrazos por los maños que salieron a miles. No, y gritaban a la policía, a por ellos, a por ellos. La policía, como no tenía órdenes, claro, ¿cómo va a tener órdenes con Marlaska? Pues no sabía qué hacer. Al final tuvo que evitar que los CDR fueran linchados por los de Zaragoza, claro, es que son peligros que se corren. Por eso creemos que es importante tener recuerdo de lo que ha pasado en nuestra historia, y algunos sabemos cómo el Partido Socialista durante el año 34, en el momento que España más necesitaba estar unida ante un golpe de Estado separatista de Companys, se dedicaba a desestabilizar la nación con el golpe de Asturias. Ahora está pasando algo muy parecido. Con la memoria histórica quieren enfrentarnos a todos en el momento que los españoles deberíamos estar más unidos. Y además lo están haciendo con un ánimo oculto de deslegitimar la transición, que tuvo muchos errores. Uno de ellos, desde mi punto de vista, son las autonomías, pero que tuvo un gran acierto. Y es que los españoles se abrazaron, nuestros abuelos aceptaron la concordia, el perdón, los socialistas de la primera hora no atizaron los odios viejos. El gran discurso de Marcelino Camacho, que reproducía a Dieter la otra tarde, diciendo se ha acabado, nos hemos perdonado unos a otros, se acabó. Oye, había un tío que había estado en la cárcel, que era comunista, pero es que lo dijo Simón Sánchez Montero, que ese había estado 27 años en la cárcel, porque era el jefe del partido en España y lo pillaron. No sé si lo delataría Carrillo, como era costumbre. Pero la verdad es que ese discurso de la transición que yo viví, que yo jamás creí que una dictadura pudiera convertirse así, pacíficamente, de la ley a la ley, en una democracia. Pero se hizo, y además lo hicieron los franquistas, porque eran los que tenían el guión establecido, que pactó con los comunistas, y los socialistas, que estaban por allí, fueron los grandes beneficiarios de algo en lo que no habían participado. Ni en el franquismo ni en el antifranquismo, porque no existían. Y ahora volvemos al lado de siempre. Es una cosa, no sé, debe ser una maldición que tiene España, que el PSOE resucita como el peronismo en Argentina, y es algo que hacemos mal los españoles. Pero volviendo a lo de Su Majestad el Rey, en el Partido Socialista se ven las banderas republicanas. El Partido Socialista ha estado detrás de la experiencia republicana en España, y creo que en la deslegitimación de la transición también hay una clara deslegitimación de la corona. Y por eso nosotros decíamos con claridad que no es ya únicamente sacar a Franco contra la voluntad de su familia, que está mal, porque no se puede sacar a ningún muerto, ni a Franco, ni a la pasionaria, contra la voluntad de su familia, y que el Estado, aunque sea con habilitación del Supremo, les diga dónde tienen que enterrarlo. A nosotros nos parece que eso socava las bases de nuestra civilización. Lo diga quien lo diga, sea el Gobierno, el Tribunal Supremo o todo el Parlamento, y no vamos a callar en ese sentido. Pero sí detectamos símbolos o gestos muy preocupantes por parte de Sánchez, cuando, por ejemplo, usurpó las funciones de Su Majestad el Rey, iniciando desde el Palacio de la Moncloa la ronda de consultas con los partidos, o ahora mismo en esa locura de enviar a Su Majestad el Rey a Cuba, en un momento en el que Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica, haciendo avanzar la agenda bolivariana, y parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a Su Majestad el Rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles, para sacarse allí la foto con Maduro y con Ortega. Nosotros vamos a pedir en la Diputación Permanente del Congreso que se pida que Su Majestad el Rey no haga ese viaje. Bueno, parece bien que alguien lo pida, es de sentido común. Pero hay una última cuestión y dejo que preguntéis, porque luego hay muchísimas preguntas de oyentes. Ayer, y debo reconocer que me dejó sorprendido. Ayer el Partido Popular delató un acuerdo secreto del PSOE y de Vox, que Tigarat yo le publica, que según la encuesta de Tezanos tendría mayoría absoluta. O sea, porque si el PSOE tiene 140, 150 y Vox tiene 40, 50, vamos a 180, 190 escaños, mayoría absolutérrima, gobierno estable para 4 años, PSOE, Vox. Cuando el PP dice eso, ¿a qué se debe? La verdad es que no lo sé. Yo he preguntado a las personas de mi entorno qué le ha podido ocurrir al PP para hacer esta acusación, y creo que no hay ni siquiera una reflexión seria. Yo creo que es una ocurrencia del secretario general del Partido Popular, una malicia para arañar unos pocos votos, y además algo tan poco
creíble, porque nosotros hemos dicho de manera sistemática que ni por acción ni por omisión, es decir, ni votando a favor ni con nuestra abstención, vamos a facilitar un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Es decir, si la situación se tiene que bloquear 7 veces, nosotros la vamos a bloquear, porque creemos que el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años, y tiene que ir a la oposición muchos años porque no entiende lo que es el Estado de Derecho, ni la división de poderes, ni la libertad de expresión de los españoles, y solo se puede purificar en la oposición. No entiende lo que son las reglas básicas del juego democrático. Y es un partido, por otro lado, por eso yo lo del CIS no lo puedo tener ni en cuenta, porque utilizan todos los instrumentos de la democracia a su servicio. Es un partido que da miedo, porque con esa historia que tiene de tantos años durante la República y desde los primeros años de la democracia, tienen miedo los jueces, los fiscales, los abogados del Estado, los comisarios, los generales, los bedeles de la Moncloa y hasta los conductores de los parques ministeriales. Y a veces tiene miedo la oposición. Nosotros pues somos un poco incautos, no tenemos miedo y decimos todas estas cosas, pero no vamos a participar de ninguna manera en una operación que permita el paso del Partido Socialista al gobierno. En cambio, el Partido Popular ha dicho que está dispuesto a desbloquear la situación con el PSOE después de las elecciones, lo ha dicho también Albert Rivera, Pedro Sánchez ha planteado algunos acuerdos de Estado, y yo creo que, además de esa posibilidad que tiene Sánchez de optar por el Frente Popular, hay también... Y Sánchez puede hacer cualquier cosa, porque Sánchez no tiene escrúpulos. Sánchez quiere el poder por el poder. También tiene la opción, que algunos están acariciando, de una especie de tricentrito en el que defiendan tranquilamente juntos las autonomías, el actual modelo migratorio, las políticas de género y de memoria histórica a las que no se opone ninguno. Eso es mucho más factible que Vox llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, que es imposible. Por último, y si al final, cosa que matemáticamente no es descartable, probablemente, dado que el núcleo, digamos, de voto de Vox es el más berroqueño y al alza, el PP está subiendo, subirá más o menos, pero es indudable que va a subir mucho, estará entre los 90 o los 100 o los 110 o lo que sea. Si los 900.000 abstencionistas de Ciudadanos deciden votar a Rivera, es decir, si el debate del lunes, el que por cierto le ha tocado el gordo, le ha tocado a Pablo Iglesias, debe estar, no, y eso no está trucado, porque eso no favorece al PSOE. Pero si al final sale una mayoría fuera de un escaño, pues con Navarra Suma, Coalición Canaria, etcétera, ¿cuáles serían las condiciones de Vox para entrar en ese gobierno? Bueno, nosotros vamos a pelear hasta el día 10 de noviembre para que las condiciones nos las pongan a nosotros el PP y Ciudadanos. Y para salir a las elecciones como hay que salir, a ganarlas, porque nosotros no nos conformamos con tener influencia, con darnos el gustazo en el Congreso de que nos tengan que oír, sino que realmente estamos aspirando a representar una mayoría de españoles, y por eso estamos muy por encima de ese debate de la ultraderecha, la derecha, porque estamos apelando a las columnas fundamentales de nuestra sociedad, y creemos que hay incluso muchos españoles de izquierdas que estarían de acuerdo con eso. Dicho lo cual, si hay una mayoría alternativa, nosotros pensamos que hay una urgencia nacional en estos momentos en Cataluña. La restauración del orden constitucional no puede ser aplazada, y la detención de Torra y su puesta a disposición judicial tiene que ser inmediata, con una querella de la Abogacía de Estado por rebelión. No puede ser que el presidente de la Generalidad se dedique a cortar las carreteras, a justificar a terroristas detenidos con explosivos. No puede ser que en Cataluña por la mañana Carlos Sastre el domingo o el sábado un asesino encabece manifestaciones, por la tarde es entrevistado a Arnaldo Tegui en TV3 y por la noche solo puede ocurrir lo que ocurrió, que es que Barcelona vuelve a arder y vuelve a ser tomada por el terrorismo callejero. La urgencia de devolver la libertad a los catalanes, de restaurar allí el orden constitucional, yo creo que tiene que ser la primera tarea y la exigencia mínima que Vox pondrá encima de la mesa para cualquier acuerdo de gobierno o de investidura con otros partidos. A ver. Sí, buenos días, señor Abascal. Buenos días. De todos modos, les achacan un poco que en materia, hasta Pablo Iglesias empezó el otro día a decir, aquí se habla mucho de Franco y de qué tal, y nadie habla de la crisis económica que viene. Y eso es paro y eso es desahucio. O sea, que como ahora es rico Pablo Iglesias, claro, se preocupa. Pablo Casado también tiene este discurso. Pero no se conoce un poco cuáles son los planteamientos económicos de Vox, que conocemos bien las columnas fundamentales de su armazón ideológico, pero nos falta saber qué piensa Vox. Y al final, como decía Fraga siempre en su época en que estaba también muy solo en el Parlamento, que tenía 9 o 10, dice, las lentejas, a la gente los garbanzos. Los garbanzos. Le dijo un día Felipe González,
¿cómo está el precio de los garbanzos? Y Felipe, que ya era rico, ya estaba en el Azor, lo miró con un desprecio y dice, este todavía come garbanzos, o sea. Bueno, pues de los garbanzos le quería hablar. Pues yo agradezco mucho la pregunta. Lo cierto es que de lo que dice Vox siempre sale muy poco. Yo llevo prácticamente un mes hablando por distintas ciudades de España y absolutamente en todas, para criticar la posición de Sánchez, esa emergencia profanadora, digo que hay una emergencia nacional y una emergencia social que están viviendo muchos españoles. Y la señalamos y hablamos de esos jóvenes que están en paro, de las personas mayores de 50 años, de los dependientes que han visto cómo la ley de dependencia no se dotaba, de los autónomos convertidos en recaudadores de Hacienda cuando aún no han conseguido cobrar por sus trabajos, de las personas que en su día a día están viviendo muchas emergencias económicas o que tienen salarios muy bajos y no pueden acceder a una vivienda o a una ayuda al alquiler. Y nosotros pensamos que el Estado tiene que acometer una gran transformación, un gran recorte en su gasto político y una drástica rebaja fiscal. Acabamos de afrontar unas elecciones y presentamos nuestro programa económico en la anterior campaña, que fue publicado por todos los periódicos económicos y ponderado como un gran programa económico. Y es verdad que hablamos de ello todos los días, pero como de Vox se sabe lo que sale en los medios de comunicación, yo entiendo que quede la sensación de que Vox no habla de economía. De Vox y de todos. Sí, la verdad es que nadie lee los programas de nadie. Solo una cosa, por cierto, Hacienda, y digo, es lo único que Vox todavía no, ahí sí nos ha fallado. Hacienda acaba de mandar unas cartas amenazantes diciendo que entrará, sin mandato judicial, en las casas y en las empresas de los que quiera investigar. Yo nunca he visto... Eso no es legal. Pero, claro que no es legal, pero Hacienda, o sea, el fisco, está fuera de la ley Totalmente. hace tantos años que ya ni se dan cuenta de las atrocidades que ponen por escrito. Pero es que lo ha notificado a 1 millón de particulares y empresas. ¿Pero por qué ha fallado Vox en eso? No, digo porque querría que estuvieran más beligerantes, porque o entra dentro de la ley Hacienda, o realmente Hacienda es la policía política, como ya lo fue con Montoro y como lo puede ser en cualquier momento, porque Hacienda es la que accede a los datos de todos los españoles, a los datos particulares, y encima actúa sin orden judicial. Es que es la Gestapo. Hombre, es el KGB. Yo conozco el caso del despacho de un amigo mío, que entraron allí 5 miembros de Hacienda, una secretaria le dijo, mire, esa carpeta es mía, es particular, están fotos de mi familia. Y le dijo, yo hago lo que quiero. Entonces, claro, cuando tú te pones un poco chulos con ellos, peor, porque entonces en la línea de la policía política, que es otro modelo, policía política 5.0, pues efectivamente invaden la intimidad y la privacidad. ¿Qué haría Vox con ese continuo alarde de ilegalidad en nombre de la recaudación? Pues por supuesto impedirlo. Nosotros pensamos que no es compatible con un Estado democrático esos tintes de carácter totalitario, pero que se perciben en todo. Es decir, cuando hay un Estado, cuando hay unas posiciones políticas que quieren entrar en nuestra conciencia, ¿cómo no van a entrar en nuestras cuentas bancarias? Y Hacienda es eficacísima. Y todos estamos contentos de que Hacienda pueda ser eficaz, pero no de que cometa abusos y de que permanentemente persiga a las personas que producen en España. Nos gustaría que la eficacia que demuestra Hacienda la demostrara también el Estado a la hora de contener el golpe en Cataluña. Y realmente estamos preocupados con todos esos españoles que en su día a día se sienten acosados por esa manera de actuar de las instituciones públicas en Hacienda. Yo recuerdo una frase que Montoro le repetía a algunas personas en reuniones privadas y que me la trasladaban. Decía, Hacienda es un transatlántico y llega a todas partes. Era su modo de advertir. Bueno, delató, por ejemplo, y delató a los medios, a los enemigos de Soraya, de quien era el sicario, la mano armada, por ejemplo, los negocios de la familia del padre del ministro Soria, la declaración de Hacienda absolutamente legal de Esperanza Aguirre, que le costó 7 puntos, que la filtraron 4 días antes de las elecciones. Es decir, Montoro es uno de los personajes más siniestros, porque es que además tenía Montoro y asociados un despacho de tráfico de influencias al que, por cierto, llegó tarde Cristiano Ronaldo. Si hubiera llegado antes, seguirían en Madrid y ganaríamos otra Copa de Europa. Pero esa desvergüenza total, que empieza ya con Felipe, pero en ese momento todavía la presión fiscal no era tan alta. Baja con Aznar, porque al ser la presión fiscal baja, pero la recaudación subir, bueno, pues imagino que los bonus que tengan los del fisco funcionaban bien. Pero con Zapatero se desata el pánico, porque hay un momento de pánico, y luego ya con Montoro ha alcanzado niveles soviéticos. Es decir, más que con Zapatero. Y en eso nos hemos quedado en todos estos años de interregno entre Rajoy y Sánchez, estos 4 años balduendos. La verdad es que Hacienda ya por escrito se cree por encima de la ley. Y es que lo está.
Yo me acordaba ayer de estas cosas cuando el Partido Popular decía que había un pacto secreto de Vox con el PSOE, y recordaba precisamente a ese ministro de Hacienda que subió los impuestos más de lo que planteaba en ese momento el Partido Comunista, o al ministro de Justicia que decía estar orgulloso de la ley de memoria histórica, y el otro día esa comparecencia delirante de Rajoy con Felipe González, sí, en la que ambos se reían, y Rajoy parecía estar divertido con el hecho de que lo primero que tenía que hacer un gobernante al llegar era incumplir lo que había prometido, porque eso era una fatalidad, que esto caracteriza, sí, parece que ser al expresidente del gobierno, y se reía de cómo había tenido que endeudar a los españoles cuando había dicho lo contrario para salvar las autonomías, nada más y nada menos. Sí, además lo dijo, sí. Y para salvarlas, Hacienda también. A ver, Maite Carmelo. Bueno, yo, ya se habrán planteado más veces, pero yo me he quedado siempre con esa inquietud. En las pasadas elecciones hubo una serie de ciudades y circunscripciones donde los miles de votos que recibió Vox no se tradujeron en escaños. Dadas las circunstancias, dada la emergencia realmente nacional, esta inestabilidad que estamos viviendo, ¿no hubiera sido más lógico unir fuerzas con el PP en esas circunscripciones? Para que luego el Partido Popular pacte con el Partido Socialista y con Ciudadanos, que es su socio prioritario, porque el otro día decía Pablo Casado en una entrevista... Posiblemente no había que pactar, quiero decir, uniendo fuerzas... Pero es que esas cosas las hacen quienes no tienen un proyecto nacional. Lo hace Íñigo Rejón, que ha fundado un partido que se llama Más País, debería llamarse Más PSOE, y que no se atreve a presentarlo en toda España porque lo ha montado al servicio del PSOE, pero nosotros no hemos montado un proyecto al servicio del Partido Popular, porque tenemos un programa distinto del Partido Popular. Y además quiero decir que todas esas personas que nos han votado en provincias donde Vox no ha obtenido un escaño, no han tenido un diputado en el Congreso, han tenido 24, porque nosotros representamos a toda la nación. Y esos votos que han ido a sumarse a los 2.600.000 votos de Vox, a nosotros nos han dado toda la fuerza y toda la entereza para defender nuestras posiciones con contundencia en el Congreso. Nosotros no somos la muleta ni el adláter de otro partido político, y eso no ha estado en ningún caso encima de la mesa. Tuvimos un gesto en el Senado, que fue presentar un senador para concentrar el apoyo a Vox en el Senado, que es mucho más difícil por la ley electoral, en un solo senador, y la gente que vote a Vox en el Senado tenía opciones de poner otras... Hay que decir que el ABC, en la encuesta que sacaba GAD hace 2 días, había posibilidad de mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pero los otros no quisieron... Al presentar un senador, simplemente por ese hecho, al no competir directamente, porque hay 3 y son listas abiertas, que nadie lo suele usar, pero son listas abiertas, el PP estaría en una mayoría absoluta que podría bloquear cualquier presupuesto si vamos al gobierno revolucionario, al gobierno del Frente Popular, o por lo menos, nada menos que la aplicación o no inmediata de 155, que eso es el Senado, claro, el encargado. De manera que ese gesto, sin embargo, dio la impresión de que, bueno, que en el fondo nadie creía demasiado y que todo el mundo, cuando llegan las elecciones, quiere contar sus escaños. Y esa, por desgracia, bueno, los partidos son como son y hay una lógica partidaria que no suele coincidir. Algunas veces coincide con lo que necesita la nación y en todo caso siempre coincide con lo que cree el partido que necesita. Porque aquí nos encontramos en una cosa curiosísima, que es el caso de Ciudadanos. Ciudadanos nace precisamente para evitar el cepo separatista en las legislaturas. O sea, Ciudadanos nace como un partido de vocación nacional para que ni la izquierda ni la derecha dependan de los separatistas catalanes y vascos, como viene sucediendo prácticamente desde UCD. Y sin embargo, al convertirse en partido nacional, partido grande, entonces se va difuminando ese aspecto y ahora, aunque sea toro pasado, y aunque ayer hizo elogio Rivera en televisión, elogio a Vox. Bueno, sí, pero bueno, al menos me dio el título de que defendíamos la unidad de España, solo faltaba, pero a la vez dijo una mentira muy maliciosa, perdona que te interrumpa, Federico, de que Vox quería legalizar las pistolas y que qué es lo que ocurriría en Cataluña si se hiciese caso a Vox con esa pretensión de legalizar las pistolas. Sí. Realmente fue una pertinencia muy desagradable en la mentira. Sí, yo lo oí en un bar de carretera donde paré y le escuché decir eso justo después de decir, bueno, todos son bienvenidos en la defensa de la unidad nacional. No hace falta que nos dé la bienvenida al ver. Todos podemos luchar codo con codo defendiendo la unidad nacional. ¿Y usted no cree que perdió la gran ocasión Ciudadanos de cumplir ese proyecto primero, pactando con el PSOE
entre otras cosas, la intervención en Cataluña, la que ahora pide abiertamente, y además lo que ha pasado en Barcelona, que es su ciudad, que es que ha estado ardiendo 9 días seguidos sin intervención, porque no les han dejado intervenir ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. ¿No cree que eso es una ocasión perdida, digamos, para quitar esa especie de chantaje permanente del separatismo? Yo creo que esa ocasión la perdieron Ciudadanos y el Partido Popular, no Vox, porque en ningún caso nosotros podíamos. No, porque ustedes no tenían ahí fuerza y además no tenían fuerza para hacerlo. Pero Ciudadanos completaba mayoría, no hacía falta ni el PP. Salían 180 escaños. Realmente podían haberlo hecho porque sus programas no eran tan diferentes y tenían capacidad de haber llegado a ese acuerdo. ¿Por qué cree que pasó? Pues realmente yo creo que el surgimiento de Vox ha puesto nerviosos a todos los que tienen dudas en sus planteamientos, y hemos visto cómo Ciudadanos durante este año ha dado muchísimos bandazos y cómo se fueron a hacer cosas que veían hacer a Vox. También lo hizo el Partido Popular durante la anterior campaña electoral, y al final le regalaron a Pedro Sánchez quizá la foto que quería, esa foto de Colón, que sirvió a la izquierda para movilizar a su electorado. Y yo creo que en esta misma casa dijo también, unos pocos días antes de las elecciones, en un error estratégico tremendo, Pablo Casado, que yo podría ser ministro de su gobierno, que más querían algunos para salir a votar en masa, azuzados por el miedo. Una intervención telefónica desde Málaga. Pues han hecho cosas muy raras, y yo creo que la presencia de Vox probablemente les ha impedido tener un acercamiento al Partido Socialista, porque querían abarcarlo todo. Pues a lo mejor ha hecho usted mal, podría haberlos animado, porque mejor que la perspectiva. Nosotros lo hicimos, pero les animamos. Lo que no hicimos es decir que podría, como ha dicho Pablo Casado, decir que todos podríamos habernos abstenido. No. Dijimos que comprendíamos que ellos, que tenían programas tan parecidos en muchas cosas, se abstuvieran. Pero eso era Carmelo, brevemente, porque eso hay era muchas un bombón preguntas bastante envenenado que les... Esa es una interpretación no, suya. Hombre, es que en las elecciones como en la guerra no hay rehenes. Una cosa muy rápida es, a mí me gustaría saber, obviamente las encuestas todos nos las creemos según, es decir, relativamente, y lo has dicho antes, pero ¿qué escenarios manejáis vosotros para después de las elecciones? ¿Qué creéis que puede pasar? Y una pregunta que quería hacer, que después de las anteriores elecciones y sobre todo de las municipales y autonómicas, hemos visto como en un modelo que a mí me ha parecido muy acertado, Vox ha apoyado determinados gobiernos sin entrar en ellos. En el caso de que hubiese una posibilidad, ¿se mantendría ese modelo a nivel estatal de apoyar sin entrar, o ya cambiaríais si querríais entrar? Los escenarios que manejamos, los manejamos porque les escuchamos a los otros partidos políticos. Y el más factible ahora mismo para nosotros es el de que no se repitan las elecciones, porque haya un acuerdo en eso que algunos denominan el centro político, esa melee en la que están todos y en la que falsamente está un extremista como Pedro Sánchez, y en la que por otro lado también están Pablo Casado y Albert Rivera. Si no ocurre eso, la otra opción es el Frente Popular. Creo que no hay otras opciones en este momento. En cuanto a qué haría Vox si hay una mayoría alternativa, pues Vox ha sido un partido razonable, que es verdad que ha tenido sus tiras y sus aflojas, y entendemos que es legítimo que lo hiciéramos para hacer valer nuestra posición y los deseos y principios y propuestas de nuestros votantes, pero no es nuestro objetivo permanentemente ser un partido que sea simplemente el que da el visto bueno y permite la investidura de un gobierno. Andalucía está siendo una buena experiencia. En la negociación de los presupuestos, Vox ha conseguido logros importantes. En Murcia y Madrid no puedo decir exactamente lo mismo, pero tampoco quiero contribuir a desestabilizar una fórmula que puede funcionar. Pero nuestro objetivo es gobernar. Nuestro objetivo es estar por delante del Partido Popular y de Ciudadanos, formar parte de los gobiernos, y que algunas de las cosas que venimos defendiendo hace tanto tiempo y en las que creen millones de españoles tengan articulación política. A ver, Vanessa, ¿por dónde van? Hay muchísimas preguntas, sí. Ya desde esta mañana de primera hora. Precisamente desde cuáles van a ser sus líneas rojas para negociar a cómo se está preparando ese debate electoral, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, vamos con esos oyentes. A ver. Bueno, ellos sienten que a Vox se le acumulan los frentes abiertos. Por ejemplo, Sociedad Civil Catalana no les invitó a la manifestación del domingo, Ada Colau les impide abrir campaña en Barcelona y, por otro lado, la alcaldesa de Ciudad Real les impidió celebrar el mitin en un recinto con mayor aforo. Les preguntan sobre estas cuestiones, pero tampoco olvidan las negociaciones anteriores.
Si los números dieran después de las elecciones para formar un gobierno de derechas, ¿estaría dispuesto a apoyar desde fuera, como lo ha hecho en otras ciudades? ¿Qué propondría Vox para cambiar esta situación y no volver a otras elecciones en 5 meses? Y por otro lado, me gustaría saber cómo se está preparando para el debate de las elecciones en televisión. Tengo entendido que la señora Colau ha decidido impedirles abrir la campaña electoral en la ciudad condal. ¿Cree usted que hay que hacer algo contra estos nuevos alcaldes feudales que se dedican a imponer su propia ley? Quería preguntar por qué cree usted que Sociedad Civil Catalana no les invitó a la marcha del pasado domingo en Barcelona. Yo quisiera saber por qué Vox piensa que suprimir las autonomías y dejar todo el poder en manos del gobernante de turno, como Sánchez ahora, puede ser bueno para España. Bueno, esta última probablemente es la cuestión más importante, porque yo recuerdo una entrevista con Abascal cuando no pintaban las cosas tan bien. Dijo, hombre, este es nuestro programa último, pero vamos a negociar. Estamos abiertos a negociar las competencias. Es decir, devuélveme seguridad, devuélveme sanidad, devuélveme educación, y a lo mejor luego ya no tenemos tanto que discutir. Pero la gran cuestión entonces no es el estado de las autonomías, sino las competencias que los partidos políticos en el gobierno han ido dando a las autonomías. Y es además, perdonadme, el único punto en el que yo veo que Vox, su discurso y su actuación difieren, que entiendo que tienen que diferir, pero si tú estás en contra de las autonomías, después de estar decidiendo gobiernos autonómicos, estar en los parlamentos, entiendo que hay que hacerlo porque la política es así, pero hay una diferencia. Bueno, más y todo lo demás hay que reconocer que sois muy coherentes. Ahora no, pero hubo una época en que el Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, habla ahora, y el Partido Popular, de reasumir la seguridad transferida con las policías autonómicas, que jamás debieron existir, porque era el ejército del PNV y el ejército de Pujol, y no han sido otra cosa, ni pueden ser otra cosa. Pero ¿no sería más lógico matizar precisamente la reasunción de poderes cuando es tan complicado toda la armazón legal, y en cambio es relativamente sencillo reasumir competencias, sobre todo en situaciones de emergencia? Y de hecho lo hemos planteado y lo decimos todos los días. Nosotros planteamos la urgencia de recuperar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior. Y somos el único partido que lo dice. También estamos solos en eso, con lo cual es verdad que no tiene mucho sentido empeñarnos todo el día en contar cuál es nuestro objetivo último, que es la desaparición del modelo de las autonomías, y objetivo que no negamos y al que no renunciamos, eso que quede claro. Pero por otro lado, no hay ninguna contradicción entre nuestra crítica al modelo de las autonomías y nuestra participación en las elecciones regionales. Vox es un partido que defiende el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes, aunque no nos gustan, pues las queremos cambiar por sus procedimientos de reforma, y mientras el modelo es en este modelo tenemos que participar. Yo eso no veo que resulte contradictorio. En cuanto al planteamiento exacto que hacía la señora, que lo he detectado muchas veces, ¿qué hacemos ante un gobernante semitotalitario, despótico? Sí. Entonces, tengamos autonomías, tengamos Europa. Yo veo que siempre queremos que esté Europa para vigilarnos de nuestros propios gobernantes, tener las propias autonomías para escaparnos en pequeñas islitas. Yo entiendo la tentación, pero realmente creo en la soberanía nacional. Creo que el único modo de salvaguardarla es que haya un poder central fuerte y que las competencias estén únicamente en sede nacional. La división de poderes, que es otra de las cosas fundamentales que no existen, por desgracia, y se ha demostrado. Se ha demostrado en Rodríguez Franco, se ha demostrado en la sentencia del Procés, pero se demuestra en la misma existencia del Consejo del Poder Judicial, que nombra a los partidos políticos. Si Vox estuviera en condiciones de condicionar, valga la redundancia, un gobierno, junto a la intervención inmediata en Cataluña, esa sería una cuestión sine qua non, es decir, que el PP reasumiera, lo llegó a decir el ministro de Justicia Gallardón, antes de decirse con él es habitual, decirle, acabemos con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar estos políticos. Sería una cuestión de principio para Vox. Creo que Cataluña, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y la división de poderes son absolutamente esenciales. Nosotros el otro día fuimos muy críticos con la sentencia del Tribunal Supremo, por cierto, sentencia que se dedicaba también a atacar a Vox, atacar a la acusación popular. Y a pesar de todo les decíamos a los jueces que no se preocupasen por nosotros, que íbamos a ser los únicos que íbamos a defender su independencia, para que los magistrados del Tribunal Supremo fueran elegidos
solo por magistrados y entre magistrados, para que los órganos de gobierno del Poder Judicial fueran elegidos por los jueces y no por los políticos. O sea que eso es algo que tenemos realmente claro porque vemos lo que ocurre, que hay todo un pueblo, un rey, un fiscal general, un abogado, o sea, un juez instructor, unos abogados de la acusación popular que ven una rebelión. Y los 4 fiscales. Y incluso la el sala de abogado del Estado apelaciones anterior. y el abogado del Estado anterior. Y de repente llega Pedro Sánchez, cambia el abogado del Estado, pone un abogado de Pedro Sánchez, y lo digo con toda claridad, hace una petición de penas que es la que acepta esa sala. Hay una gigantesca influencia política en el Tribunal Supremo que además ha hecho valoraciones de tipo político. Eso de la ensoñación del golpe, de la que se ha reído uno de los Jordis, que ha dicho que el argumento utilizado para rebajarle la pena era falso, porque si no el rey no habría salido. Claro. Entonces, es algo verdaderamente preocupante. Y nosotros queremos, de verdad, independencia para los jueces. Pero antes me preguntaba una cosa sobre lo que le está pasando a Vox durante estos días. Vox padece un apartheid sistemático, más o menos fuerte, según quién lo perpetra o quién lo impulsa. Desde cuando vamos al hormiguero se plantea la mayor operación de boicot a la cadena que se ha hecho nunca en España, nos lo han hecho ni Otegi cuando es entrevistado por Jordi Évole, como si nosotros hubiésemos matado a alguien. Sociedad Civil Catalana dice que no somos bienvenidos, que no se nos espera, porque solo pueden ir los que defienden la democracia, cosa que defendemos, la Constitución, que la defendemos, y el autogobierno de Cataluña. Claro, aquí ya hacen política, y hacen política porque Vox es verdad que tiene un planteamiento recentralizador de competencias, pero ¿por qué invitan a los federalistas? ¿Por qué invitan a algunos que no están defendiendo el actual modelo constitucional? Realmente están haciendo política. Y si alguien merece estar en esa manifestación es quien ha impulsado la acusación popular, quien está detrás de algunas de las movilizaciones sociales en la calle en España, que ha sido Vox. Y luego está el intento de dificultarnos la campaña electoral, perpetrado por Ada Colau de manera sistemática. En Barcelona encontramos verdaderas dificultades para poder hacer una manifestación en una plaza. Intentan agotar todos los plazos para que no tengamos tiempo para anunciarla, evitar que tengamos ningún acceso a locales públicos, y vamos a estudiarlo para querellarnos contra ella por prevaricación, y finalmente iniciamos la campaña en Hospitalet este jueves. Y en Ciudad Real nos acaba de pasar también, con el propio ayuntamiento, pues que no nos quería dar un local suficientemente grande para que no tuviéramos un acto multitudinario en Ciudad Real, y al final lo que había era más gente fuera del teatro ayer por la noche que dentro. Bueno, este es el sobre de la discordia. De la discordia. Pues el sobre con la bandera nacional. ¿Cuánto cree que tardará el PP cuántas elecciones tardará en mandarlo el sobre así? Yo creo que tendrá que disimular unas pocas, pero lo acabará haciendo. Y yo me alegro, porque la crítica de Cayetana Álvarez de Toledo, en el sentido de que utilizamos los símbolos de todos, no se entiende. Los símbolos de todos ha empezado a usarlos el PP en los mítines y nos alegramos, incluso ponen el himno nacional. Lo que siempre se le criticó a la izquierda, que no. Yo siempre recuerdo que los mítines en Francia, de todos, de la derecha, del centro, de la izquierda, con la banderita de Francia. Desde Melenchón hasta el Frente Nacional. Pero a lo que voy, el señor Rubalcaba, candidato por el Partido Socialista, no llevaba banderas de España. Y sin embargo, al mes y pico fue a una campaña de Hollande y llevaba en Marsella la bandera de Francia. Es decir, puedes llevar la bandera de Francia y no quieres llevarla de tu país. Y el PSOE era uno de los argumentos que utilizaba. No, es que no se utilice la bandera. Pues como es de todos, la podemos usar todos. Claro. Yo creo que eso poco a poco va a cambiar. Yo me alegro de ver banderas nacionales en los mítines del PP, en los mítines de Ciudadanos. Todavía algunos tienen que disimular y sacar la europea, porque si no, la de España no se puede sacar en solitario, parece. Y confío en que poco a poco, si el país va sanándose, hasta en los mítines de la izquierda puede haber una bandera nacional. Y quizá en ese momento dejemos de mandarla en los sobres. Bueno, pueden dejar un cintillo, tampoco está mal, ¿eh? O sea, no vayamos a confundirnos, en fin. Bueno, ya pasan de las 10, imagino que tendrá 2 o 3 mítines hoy. No, hoy solo uno en Jaén, mañana en Ceuta ¿Jaén y en capital Cádiz. O... Jaén capital. Bueno, pues esa es una plaza dura de conquistar. Bueno, pues yo espero que José Alcaraz sea elegido diputado por la circunscripción de Jaén, la verdad. Ese era el cacicato de Gaspar Zarrías, que es el primer cuadrumano votante. Es el primer sujeto que, además, sorprendido por el fotógrafo, votando con 2 manos, un pie, y como está muy gordo, no llegaba el cuarto pie, lo intentaba. Al menos el fotógrafo no alcanzó. Es el primer caso de cuadrumano votante, al menos en orden de intención. Eso sí que es falsificar la soberanía nacional. O sea que, y ahí Zarrías ha mandado
décadas, o sea que, en fin. Pues las encuestas, de esas que desconfiamos tanto, ahora mismo nos dan el diputado en Jaén, y pensar que puede ser una persona como José Alcaraz, a mí es algo que me hace especial ilusión. Bueno, pues muchas gracias, Santi Abascal, mucho ánimo, a mí no me ha llegado el sobre. Te llegará. La otra vez nos lo secuestró Correos. No sé si lo recordáis. A lo mejor es que tengo un pillarejo en Correos y me controlan ya el correo. Dijeron que no se podía enviar. Y la Junta Electoral dio la razón a Correos, tuvimos que apelar al Tribunal Supremo, que a última hora y tarde liberó los sobres de Vox que no llegaron a tiempo, no eran tantos porque ahora sí los hemos enviado a toda España, pero llegó a ocurrir esa polémica en la anterior elección. Siempre nos hacen alguna con que estos fue sobres. cuando en las mesas electorales faltaban tarjetas papeletas de Vox. Decían, se han agotado las de Vox. Bueno, a la vuelta de las elecciones tenemos que examinarnos aquí. Pues nada, o sea, contad con ello. A la vuelta, porque después de las elecciones, salvo sorpresas, va a haber que darle tanto a la cabeza para conseguir hacer un gobierno, o al menos evitar un desgobierno revolucionario, que hará falta que todo el mundo empiece a darle, cuando acaben los eslóganes, las campañas electorales, y empieza ya la constatación de la realidad. Para unos será más cruel que para otros, pero el problema de España sigue ahí. Y eso es de aupa, ¿eh? Yo creo que en eso estaremos a la altura porque es lo único que nos preocupa. De hecho, somos un partido un poco extravagante y extraño que solemos despreciar a nuestro propio partido. Nosotros no admitimos en las reuniones que ninguno diga viva Vox ni una cosa parecida. Es que queda feo, ¿no? Queda mal. Eso es una ordinariez poder brindar por un partido, dar un vítor a un partido político. A mí me genera recelo. ¿Y cómo lleva el culto a la personalidad? Porque sobre todo en el mundo gay se ha convertido en un icono, como dicen ahora. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente. Es una cosa incomprensible, por otro lado. Se pone colorado, es asombroso, con 4 hijos, ¿o cuántos? ¿Cuatro hijos? 4 hijos. La verdad que no les veo mucho últimamente y deseo poder recuperar la normalidad familiar. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Abascal. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Volvamos al Corte Inglés. Al Corte Inglés, Federico. La noticia que voy a dar ahora es maravillosa. A ver. Todos recordamos ese juguete especial que teníamos, que nos dejábamos de pequeños. El mío, en mi caso, era un teclado con el que daba la tabarra a todo el mundo. Yo, el fuerte de los indios. El fuerte de los indios, lo sé. Lo sabía, esto lo sabía, fíjate. Sí, es que he tenido que comprar uno en todo colección. Lo sé. Se Juan rompió, Pablo, ¿el tuyo? Me lo tiró mi madre y, por supuesto, quería mi fuerte con mis indios. El barco pirata era el mío. El barco pirata de Playmobil. Uy. Bueno, pues tengo una gran noticia. Ya tenemos aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Los catálogos, porque el primero lo destrozan los niños. El segundo casi del todo. O sea, esto yo lo tengo muy trabajado con él a lo largo de los años. Yo no lo presto. Claro, pero el problema es que hay niños muy invasivos. Sí que los hay. Bueno, pues aquí van a encontrar el juguete con el que van a jugar hoy y que van a recordar pues toda la vida. Eso es. Así que todo el mundo al Corte Inglés a por su catálogo de juguetes. Bueno, ¿cómo está el panorama político, Juan Pablo Polvorinos? Esperando la encuesta del coronel Tezanos, Federico, a las 11:30 de la mañana tendremos datos sobre qué es lo que dicen, qué cabo, tal. chusquero de la banda, Sí, ¿no? Casi en soldado raso y estas cosas y tal. Sí. Bueno, hay que decir, Federico, que desde ayer por la noche Ketty Garata adelanta en Libertad Digital lo que va a decir más o menos. Bueno, 130, 150 escaños. Mayoría absoluta PP-Vox, o sea, 150 el PSOE, 40-50 Vox, con lo cual ya tenemos un gobierno con 200 escaños, estabilidad absoluta. Lo que sí que es cierto, Federico, hay que recordar lo caro que es hacer este tipo de estudios, este tipo de sondeos, este tipo de encuestas. Del derroche. Sí, claro que y de la 100.000 utilización partidista. Exactamente. Encima presumen. Pero se queda caduco porque no recoge ni la sentencia, ni la reacción en las calles de Cataluña, ni por supuesto tampoco la exhumación de Franco, que son 3 de los elementos de probablemente distorsión que han hecho, por ejemplo, caer al Partido Socialista, subir a Vox. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que dice la encuesta y sobre todo bueno, el ya tipo es que da igual lo que diga, si es que es una encuesta de hace 3 meses. Sobre todo la metodología, porque como nos la cambian todos los meses y nos vuelve locos, pero pues si vamos a ver. Escribe metodología con J. O sea, si es que no. Bueno, estamos también pendientes de lo que diga la justicia belga sobre el fugado Puigdemont. Hoy se encuentra en la Cámara del Consejo, el Tribunal de Primera Instancia en Bruselas está celebrando la vista sobre sobre la aceptación o no de la euroorden y él si lo mandan a dicho España. Una cosa que, digamos, que permite entrever que puede largarse cuanto antes. Sí. Ha dicho: puedo no ver en mucho tiempo a mi familia, hombre, con lo sencillo que sería venir a España. Y ahí la tienes.
amigo. Sobre todo, eso es que nos vamos a Tailandia. Ha dicho esta mañana Carmen Calvo algo sobre la euroorden, este concepto que se basa en la confianza entre los distintos países para el envío de personas que están encausadas. Excepto el caso de Juana Rivas. Sí. El caso de Juana Rivas no. La ministra de Justicia española interfiere en la justicia italiana. O de la etarra cocinera que hay en Bélgica, que está con los mejillones, etcétera, etcétera. Bueno, Carmen Calvo hace unos minutos decía esto sobre la extradición. Desde el Ejecutivo, desde el Gobierno de España, no entenderemos que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española, porque interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima como la española se le niegue, después de haber tenido la sentencia del Tribunal Supremo, la entrega para igualdad ante la justicia de todos de quienes están allí. Es decir, que llegado ese momento tomaremos también nuestras decisiones porque no lo entendería. Es que es larga esta tía y mira que es corta. O sea, mira que se alarga con lo corta que es. Calamity, que llaman Calamity en el gobierno sus enemigos, ¿sabes? O sea, Ábalos y Iván Redondo dice Calamity Calvo de nuevo. Le han preguntado, Federico, algo sobre lo que tú has escrito mucho más que cualquier otro aquí en España. Le han preguntado por esto que vienen diciendo asociaciones de memoria histórica y también Pablo Iglesias y Carmen Calvo, y absolutamente todo el espectro ideológico de la izquierda manifiesta que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Sí. No sabe exactamente de dónde salía el dato, no sabe exactamente de dónde sale el dato de los 114.000. De la tontipedia y de la mentira absoluta. Y dice que bailan datos. En España dicen que son 114.000 y en la Unión Soviética, imagínate tú, bueno, tú sabes. En España, desaparecidos en los dos bandos, el último balance que sacaba ABC, contrastando historiadores, o sea, no Pablo Iglesias y Erregín, eran 30.000 desaparecidos, no muertos, desaparecidos de los dos bandos. Siempre en la guerra, porque después de la guerra los que salieron, los que fueron condenados a cárcel, los que fueron fusilados. Los nombres de esos, ahí no hay ningún desaparecido, es en la guerra. Y más del bando nacional, digamos represaliados, pero no se sabe los que están muertos. Ni se sabe, ni se puede saber. Lo que sí que sabe es que fueron muchos más los de la Unión Soviética, China, el genocidio armenio... Por supuesto, pero es que además aquí es que es mentira, Sí. Y no hay manera de contarlos, pero bueno, es propaganda comunista que a estos les gusta. En fin. En la crónica rosa, que vamos de cabeza, rapidísimo. Ya veo a Alaska en el horizonte. Dos nombres, por un lado Isabel Pantoja, que ayer presentó Idol Kids y por supuesto se convirtió en la protagonista absoluta del evento. No? Su hija Isapi, o Chabelita, que ha puesto no una sino 3 demandas, entre ellas a Justo Molinero, por esas declaraciones fatídicas diciéndolo de... Con perdón, nos ha salido un poco putilla la chavala. Molinero, es el chofer de Pujol, ¿no? Bueno, el que le dio radiotaxi Pujol a cambio de tapar la corrupción de Pujol. Yo ya no me acordaba ni de su existencia. Y el tercer nombre, yo sí me cuela acuerdo, un tercero, y es Fran Rivera. Y es que, ¿sabes la explicación que ha dado para que Jesulín de Ubrique no forme parte de la próxima corrida goyesca? Que sería una corrida del inserso, que estaría llena de gente mayor. Entonces se ha cubierto, Fran Rivera, se ha cubierto una vez más, se ha cubierto de gloria y a su saco de enemigos habló el novillero, le ha echado el nombre del pobre Jesulín de Ubrique, que se ofrecía allí a torear porque él estuvo en el debut de Fran Rivera hace 25 años con Espartaco, y entonces esa oferta pues ha quedado reducida a eso, la corrida del inserso. Bueno, yo qué sé. Vamos a la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Alterar